Y muy bien, regresamos aquí a Los Codos a la Carta, cuando ya, bueno, en este último bloque, y tengo el gusto, como cada jueves, de saludar y presentar a nuestro amigo y colaborador Eduardo Tapia Zuckerman, presidente de la Barra de Abogados aquí en capítulo Baja California Sur. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Nancy, un gusto como siempre estar contigo. Pues fíjate que no tiene nada que ver con el COVID-19, esto ya se aclaró en diversos medios de comunicación y también en información pues por los voceros oficiales de cada uno de los hoteles, en este caso el Hotel Solás y el Hotel Montage, que también cerró sus puertas temporalmente, cabe mencionar, precisamente porque es una forma también de aprovechar esta situación para poder hacer remodelaciones oportunas. Recordemos que son hoteles de gran turismo y que quiere dar la mejor experiencia al huésped. En este sentido, pues también la parte, no podríamos decirse oscura, pero sí de los empleados, son casi 500 empleados que han sido despedidos de estas dos empresas. La duda aquí, aunque sabemos por parte de la información oficial de la CROC que van a ser garantizados los derechos de los empleados, la pregunta aquí es ¿cuáles son, no? ¿Cuáles son los derechos laborales que tienen? Y ante esta situación que me decías fuera del aire es terminación de la relación de trabajo, Eduardo, ¿cómo puedo yo actuar, por ejemplo, como ex empleada o ex colaboradora? Sí, efectivamente son conceptos relacionados, pero sí es importante precisar, por ejemplo, el tema de que si hay un sindicato presente es un conflicto colectivo de trabajo. La ley marca por temas, por ejemplo, de orden económico, específicamente, cierres definitivos de la fuente de trabajo. Estos cierres definitivos, porque obviamente aquí no estaría propiamente entrando la suspensión, porque la idea de la suspensión es, bueno, ahorita ya estoy dando por terminada la relación, pero tenemos una esperanza que en un futuro se vuelva a abrir el centro de trabajo y se reincorporen las personas a su fuente de trabajo, ¿no? Pero aquí, tanto en el caso de estos hoteles que están cerrando, efectivamente, si no se siguen ciertas reglas, Nancy, se equipara este cierre a un despido injustificado de trabajo. ¿Por qué? Porque las fuentes de trabajo, en este caso los patrones, tienen la obligación de avisarle a la Junta de Conciliación y Arbitraje, que próximamente serán tribunales laborales, respecto de un cierre, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente la idea es que el patrón no incurra en una responsabilidad laboral respecto de sus trabajadores, porque esto es muy delicado. Entonces, si no se obtiene previamente la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que finalmente, reitero, en conflictos de orden económico, ¿no? Que se justifique la necesidad, es decir, ya la empresa ya no está generando el flujo necesario como para mantener una operación. Entonces, aquí el tema, que quizás sea por la cuestión, como dices tú, indirectamente relacionada con COVID, pero también hay otros puntos que yo pude leer en el caso específico de Solás. Inclusive la justificación era un tema de estructura o infraestructura, de reforzamiento de los edificios, que había algunos riesgos si llega a haber algún tema sísmico, ¿no? Sí, entonces sí. Querían ellos como que cerrar esta parte y en general todo el hotel, y entonces más adelante volverlo a abrir. Ahí digo, no me queda claro si realmente esa era la justificación, es lo que finalmente se dijo, ¿no? Creo que hay otros temas que quizás no sepamos del todo, pero bueno, esa fue la parte oficial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si un trabajador dice, bueno, ya no tengo mi trabajo, se tiene derecho a una indemnización, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, pues, ellos no están renunciando, ¿no?, de manera voluntaria a su trabajo, pero el patrón dice, yo ya no puedo mantener ahorita abierto por esta situación. Es distinto esto, Nancy, a lo que ocurrió con temas específicos de pandemia, en donde había una suspensión por tema de fuerza mayor, en donde, por ejemplo, en el caso también de mi oficina, yo tuve que cerrar, mis empleados también se fueron a casa, yo ya no podía entrar a mis oficinas porque Protección Civil me lo había impedido. Entonces ahí es un poco distinto, porque de alguna forma
se pudieron colocar ciertos implementos para que el trabajo siguiera desde casa, ¿no? Aquí no es el caso, aquí simplemente, señores, ya no hay trabajo propiamente, entonces básicamente la indemnización, y esto es general en cuanto a si hay o no presencia de sindicato, que son la indemnización de 3 meses de salario y el pago de la prima de antigüedad conforme a los artículos 162 y 436 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, la parte de los cierres de los hoteles, como son tantos empleados, y como dices, ya la Profe ha expresado esta anuencia para que estas indemnizaciones se paguen. O incluso hay empleados, que también fueron reubicados en diferentes hoteles o sí, que están ligados a estas cadenas hoteleras. Entonces, de alguna manera hubo cierto acuerdo, ¿no? Exacto, eso es bueno porque al final de cuentas no se está perdiendo propiamente la fuente de trabajo, simplemente se está dándole la oportunidad al empleado para que siga su trabajo en otro lugar, porque son a veces hoteles relacionados en donde quizás haya más ocupación en un hotel o no tenga estos conflictos de orden de construcción, ¿no? En el caso de Solás. Y la verdad, creo que si se hace con orden, que reitero, aquí el tema de los derechos de los trabajadores pues tiene prevalencia sobre la parte en donde, bueno, si ya la empresa no puede seguir, está bien, digo, no estamos obligados a lo imposible, es una máxima jurídica, pero definitivamente tienen que indemnizar a los trabajadores, porque si no, esto se equivale a un despido injustificado que tiene mayores responsabilidades para los dos patrones, en este caso que estamos hablando de los 2 hoteles que han cerrado sus puertas, ¿no? Y no sabemos cuándo se vayan a abrir. Entonces, un poco regresando a lo que estábamos mencionando al principio respecto del cierre definitivo, ¿no? Ahora que dicen que ya no va a haber trabajo, punto y aparte. Ahora, si estamos hablando de una suspensión, que creo, según lo que yo he leído, lo que he escuchado, en estos casos, la idea es que sí se vaya a abrir, ¿no? Pero digo, no sabemos cuándo. Claro, y a esto también tiene mucho que ver porque hay diferentes circunstancias dentro de este cierre, ¿no? También hay, por ejemplo, contratos que terminaron, hay unos contratos que son por tiempo definido, que también, por ejemplo, pueden durar solamente un mes y que ya no fueron renovados. Otros que, por ejemplo, pueden haber sido días solidarios, porque obviamente dentro de la empresa, pues quizá ya se habrá tomado en cuenta estos descansos solidarios que fue muy visto cuando fue el inicio de la pandemia, o renuncias voluntarias. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Porque sí hay una diferencia entre la indemnización que tendría que recibir cada empleado dependiendo de las circunstancias en las que se encuentre. Como tal, no creo que haya algún problema o no sé, por ejemplo, en el fin, que se termine el contrato y que ya no haya renovación de contrato, por ejemplo. Sí, exacto. De hecho, la ley contempla, y son casos muy, ¿cómo te diré? Muy acotados. ¿Por qué? Porque la idea siempre es proteger al trabajador sobre esquemas que se pueden dar de manera muy creativa por parte de los patrones en cuanto a la duración de trabajo, ¿no? Entonces es muy puntual lo que habla la ley respecto de, por ejemplo, estos 30 días. Hay también temas como, por ejemplo, de aprendizaje o de pasantía, ahora que le llaman como interns, ¿no? En donde sí tienen de manera muy clara desde un principio un término acotado a esto, y bueno, no hay una obligación propiamente de renovación, si no da, decirlo de manera coloquial, si no da el ancho, ¿no? La trabajadora o el trabajador respecto a esto. Pero básicamente, Nancy, la indemnización es similar en cuanto a que si no se da este acuerdo con el trabajador, pues sí, tienen derecho a estos 3 meses, tienen derecho a la prima de antigüedad, tienen derecho a la parte proporcional de sus prestaciones, que básicamente son la prima vacacional, y también el tema proporcional de si es que hay un fondo de ahorro, o el tema obviamente del aguinaldo. Pero básicamente, no obstante que puede haber estos temas, por ejemplo, en un contrato de un mes, ¿no? O de 3 meses, bueno, capaz que ahí sí los montos son menores, y obviamente aquí es simplemente hacer un corte de caja respecto de lo que le tocó en tal mes o en estos 3 meses, y el punto aquí es si se considera que el cierre no fue conforme a lo que marca la Ley Federal del Trabajo, y por ejemplo
y no lo estoy diciendo que fue así porque no lo conozco a ciencia cierta, pero si no se dio el aviso que se tiene que presentar a la Junta, ahí sí habría también una responsabilidad del pago, ¿no? En cuanto a la separación, pero va a caer básicamente la misma bolsa, ¿no? De los 3 meses y las partes proporcionales de sus primas y de sus prestaciones. Pues ahí está, téngalo muy presente. Muchísimas gracias, Eduardo Tapia Zuckerman, como siempre, como cada jueves, por toda tu ayuda y tu asesoría.